Hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión estaré trabajando un tema sobre estadística básica. Vamos a resolver un ejercicio que me han enviado Mariam y Paulino para que lo resolvamos acerca de distribución de frecuencias. ¿Y qué es la distribución de frecuencia o tabla de frecuencia? Es el método que utilizamos para organizar y resumir datos. O sea, tenemos un conjunto de datos, lo vamos a organizar, lo vamos a resumir para dar una información acerca de este. Para crear esta tabla de frecuencia debemos entonces de considerar tres puntos. Primero, calcular el número de clases. El número de clase es el NC, aunque en algunos libros lo encontramos con la letra K, y el intervalo de clase CI. En otro libro lo encontramos de esta manera como IC, y en otros amanece con la letra A, hablando de amplitud de la clase. Y el rango, que es la diferencia entre el número máximo menos el número mínimo. Ahora vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio de distribución de frecuencias. Este es un ejercicio sobre distribución de frecuencias. ¿Cómo lo podemos resolver? Bien, aquí tenemos nuestros datos brutos, los cuales los vamos a tabular, lo vamos a presentar en una tabla de frecuencias. Pero antes de presentarlo en nuestra tabla de frecuencias, tenemos que calcular lo que se conoce como el número de clase, el rango y el intervalo de clases. El número de clase en algunos libros se representa por la K, otro por la M y otro por NC. Estas son variables que se utilizan para hablar del número de clases. Nosotros vamos a utilizar la K en este caso. Y vamos a utilizar la fórmula de Sturges, que nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, donde n representa el número de observaciones. En este caso, nuestro número de observaciones es igual a 50. Las calificaciones finales de los 50 estudiantes de la estadística básica del semestre 2010-2 se representan enseguida, o sea que el número de observaciones acá es igual a 50. Sustituimos n igual a 50. Tenemos k, que es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 50. Vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a calcular el logaritmo de 50. En nuestro caso tenemos que el logaritmo de 50 es igual a 1.698970004. Luego de que tenemos el logaritmo de 50, multiplicamos por 3.22 y luego le sumamos 1. 1 más 3.322 por el logaritmo de 50 es igual a 5.64 y unos cuantos decimales más que no vamos a poner acá. Tenemos entonces que el valor de K es 1 más 5.64, esto es 6.64. En este caso, como estamos hablando del número de clases, vamos a redondear pero por defecto. O sea que esto es aproximadamente igual a 6 por defecto, no por exceso. Por exceso serían 7. En este caso, como es por defecto, nuestro redondeo es igual a 6. O sea que ya tenemos que nuestro número de clase es igual a 6. Luego de que calculamos el número de clase, podemos calcular el intervalo de clase o CI. Y el CI o intervalo de clase va a ser la división del rango entre el número de clases. El rango para nosotros es tomar el valor mayor, vamos a buscarlo en la distribución de frecuencia, en este caso sería el número 98, y le vamos a restar el valor mínimo de esta distribución, que es el 34. Tenemos 98 menos 34 dividido entre el número de clases que acabamos de encontrar, que es igual a 6. 98 menos 34 nos da 64
dividido entre 6. Y esto nos da un valor de 10. Vamos a ver por acá, ¿cuál es el valor? 10.6. Entonces igual a 10.6. Y este lo vamos a redondear, pero por exceso, o sea que lo vamos a llevar igual a 11. Entonces acá tenemos nuestro número de clase y tenemos nuestro intervalo de clases. Después de haber calculado el número de clases y el intervalo de clases, entonces ahora pasamos a la construcción de la tabla donde vamos a hacer la representación de estos datos, o sea, nuestra distribución de frecuencia. Luego de haber calculado nuestro número de clases, K igual a 6, y nuestro intervalo de clase, que es CI, igual a 11, entonces podemos proceder a crear nuestra tabla, o sea, tabular estos datos. Tenemos que K es el número de clase igual a 6, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora tenemos que el intervalo de clase es igual a 11. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos el número mínimo que anteriormente usamos, que era el 34, y hacemos nuestro intervalo, 34, y le sumamos 11, 34 más 11, 45. Incluye al 34, pero no incluye al 45. Y aquí tenemos nuestros límites de clase. Tenemos ahora 45 que sí se incluye en esta parte y le sumamos 11 más. Del 45 al 56. Y así sucesivamente seguimos trabajando con nuestra tabla. Del 56, que lo incluye en este caso, al 67. Del 67 hasta el 78. Del 78 le sumamos 11 más, que serían 89. Y al 89 le sumamos 11 más y estaremos hablando de 100. Fíjense la notación de intervalo que estamos utilizando, donde decimos que el límite inferior pertenece a esta clase y el límite superior no. El límite superior sí se incluye en esta clase, pero no se incluye en esta, este es superior al 56. Bien, ahora después de esto, lo que se conoce como el intervalo de clase, donde tenemos nuestros límites de clase del 34 al 45, del 45 al 56, del 56 al 67, del 67 al 78, del 78 al 89 y del 89 al 100. Ahora vamos a calcular lo que conoce como la marca de clase o punto medio. ¿Cómo se calcula la marca de clase o punto medio? Tomamos el límite inferior, lo sumamos con el límite superior y lo dividimos entre 2. O sea, tenemos 34 más 45 igual a 79. 79, luego lo dividimos entre 2 y nos da 39.5. Sumamos 34 más 45, lo dividimos entre 2 y tenemos 39.5. De igual manera lo hacemos con nuestro... Continuamos calculando la marca de clase. En este caso dijimos que sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. O sea, 34 más 45 igual a 79 dividido entre 2 igual a 39.5. De igual manera hacemos con todos los demás. U otra forma que podemos usar es sumarle el intervalo de clase. El CI. Hicimos 39.5 más 11 es igual a 50.5. De igual manera 50.5 más 11, 61.5. 61.5 más 11, 72.5. 72.5 más 11, 83.5. Y 83.5 más 11, 94.5. Puedes verificarlo, O sea, puedes tomar 45 más 56, la suma sería 101 dividido entre 2, es igual a 50.5. De igual manera, con cada uno de ellos podemos hacer. Ahora pasamos a lo que es la frecuencia simple absoluta, donde vamos a buscar cuántas veces se repiten los datos desde el 34 al 40.